Buenas tardes, nosotras vamos a hablar de la inervación del tronco. Mi nombre es Yeslida Diana Molano y pues voy a empezar aclarando que diciendo el concepto de la inervación. Pues la inervación es la acción desarrollada por el sistema nervioso sobre funciones de los órganos. El verbo inervar en este marco se usa respecto a lo que hace un nervio al llegar a alguna estructura corporal, cuando las fibras motoras envían impulsos a las glándulas o a los músculos y cuando las fibras sensitivas reciben la sensibilidad de los receptores, se produce la inervación. Entonces las fibras nerviosas de los troncos simpáticos y de los nervios vagos, pues por citar un caso, permiten por ejemplo la inervación del corazón. Entonces vamos a empezar por la inervación del tronco, que viene dada por nervios espinales desde la región cervical hasta la región sacra, como lo podemos observar en la imagen. Los nervios raquídeos, pues nada más, seguimos con los nervios raquídeos, pues que nada más salen por el agujero de conjunción y se dividen en dos ramos, por el ramo posterior y el ramo anterior. El ramo posterior pues son los nervios encargados de la inervación sensitiva o motora del dorso y de la nuca. El ramo anterior, pues en la región cervical, lumbar y sacra van a formar plexos. Esta se encarga de la inervación de las regiones anterolaterales del cuello, tórax, abdomen y perine. Entonces los ramos dorsales se dirigen hacia la parte posterior del cuello y pues darán nervios mixtos, que son sensitivos y motores, nervios exclusivamente motores y nervios exclusivamente sensitivos. Entonces seguimos con el ramo posterior del primer nervio cervical, que es motor, pues este emerge por el triángulo suboccipital, también inerva los músculos cortos de la nuca y pues el semiespinoso pues de la cabeza. Seguimos con el ramo posterior del segundo nervio cervical, que emerge pues por debajo del oblicuo inferior de la cabeza y se dirige hacia el profundo semiespinoso de la cabeza. Atraviesa el músculo semiespinoso del trapecio y pues discurre por la parte posterior del cuero cabelludo. También inerva los oblicuos de la cabeza. Soy Ana María Osorio Angulo y seguimos con el occipital tercero. Es el nervio cervical, exclusivamente es sensitivo. Emerge por debajo del músculo oblicuo inferior de la cabeza y se dirige hacia la parte más profunda del mismo músculo semiespinoso de la cabeza. Posteriormente lo atraviesa. Después atraviesa el músculo trapecio y se discurre posteriormente por la parte del cuello cabelludo. Tenemos que los ramos posteriores de los números cervicales, lo que son el 4, 5, 6, 7 y 8, son mixtos, lo que nos ubica y nos dirige hacia la parte de atrás cerca de la línea media. Estos pasan entre los multífidos y el semiespinoso de la cabeza, atravesando el músculo esplenio de la cabeza y el músculo trapecio, terminando en la piel de la nuca. Inervan los músculos multífidos, los músculos interespinosos, el músculo semiespinoso de la cabeza, la porción cervical del músculo longísimo de la cabeza y los músculos esplenios de la cabeza y del cuello. Pasando a la región del cuello, específicamente a los ramos ventrales, que van desde los números cervicales C1 hasta la C8 y T1, que emerge lateralmente y forman dos plexos. Estos vendrían siendo el plexo cervical, que es de la C1 hasta la C4, y el plexo braquial, que es de la C5 hasta la T1. El plexo braquial está formado por los ramos anteriormente mencionados y son los 4 nervios espinales. Las raíces C1, C2, C3 y C4 se unen por delante de la apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales, formando 3 arcos y 3 asas. Las 3 asas forman la llamada asa cervical. Mi nombre es Estefanía Vargas Barbosa. El flexo es la red formada por nervios, se divide en ramos superficiales y ramos profundos, y cada uno de ellos va a formar un plexo. Los ramos superficiales emergen por detrás del músculo esternocleidomastoideo
para formar el flexo cervical superficial. Este exclusivamente sensitivo. Además, recoge la sensibilidad de parte de la cabeza, del cuello y del hombro. Los ramos profundos del flexo cervical forman el flexo cervical profundo exclusivamente motor, a excepción del nervio frenético que contiene algunas fibras sensitivas. Entre los nervios motores encontramos los nervios para los músculos prevertebrales, los nervios para la región lateral del cuello, parte profunda y superficial, los nervios para los músculos supra e infraoideos, los nervios para los músculos de la región superior del dorso. En el mapa de la inervación sensitiva encontramos diferentes nervios como lo es el nervio oftálmico, el nervio occipital mayor, el nervio occipital menor, el nervio maxilar, el nervio mandibular, los ramos posteriores de los nervios espinales, los nervios supraclaviculares y el flexo cervical superior. Los nervios espinal, torácico, lumbar y sacro emergen ramos posteriores para inervar la parte motora y sensitiva de la región de la espalda. Encontramos los ramos dorsales, los ramos vertebrales del nervio intercostal que van de la T1 a la T11. También tenemos los ramos cutáneos laterales y los ramos cutáneos anteriores. Todos los músculos del dorso que no se insertan en la cintura escapular o en el húmero están inervados por los ramos posteriores o dorsales de los nervios espinales torácicos. Mi nombre es Giancarlos Claros Tenorio. Yo les voy a hablar sobre inervación sensitiva. Los ramos cutáneos de los ramos posteriores de los nervios espinales darán la inervación sensitiva de todo el dorso, el tronco y la porción superior de la región glútea. Ahorita vamos a la región torácica y abdominal. Los ramos anteriores de los nervios torácicos son 12 pares, se llaman nervios intercostales, excepto el último, que ese tiene el nombre de nervio subcostal. Viajan por el surco subcostal de las costillas acompañados por vasos intercostales entre los músculos intercostales desde el agujero de conjunción hasta el esternón. Emiten ramos cutáneos laterales y anteriores. Ahorita inervación motora, nervios intercostales inervan en la región dorsal, los músculos intercostales correspondientes, los músculos elevadores de la costilla, músculos subcostales, el músculo serrato posterior superior, también como el músculo serrato posterior inferior y también el músculo cuadrado lumbar. Ahorita vamos también por lo mismo, pero esto en la región anterolateral, que esto inerva el músculo transverso del tórax, músculo oblicuo interno como músculo oblicuo externo, también el músculo transverso del abdomen y el músculo recto del abdomen, también los músculos piramidales y también el nervio subcostal. Aquí como vamos ahorita a hablar de la inervación sensitiva, como pueden ver en la imagen, en los laterales inervan sensitivamente las paredes laterales del tórax y abdomen, y en las anteriores inervan también las paredes, pero las paredes anteriores del tórax y el abdomen. Bueno, seguimos con inervación sensitiva. Los dos primeros nervios que emergen del plexo lumbar se van a encargar de inervar sensitivamente la región inguinal y la porción inferior de la región abdominal. Pasamos a la región del periné, que este es inervado por ramos motores musculares del plexo sarco y del plexo coccígeno. Muchas gracias.
Quien les habla, María Paula Charro, y hablaremos de la irrigación del tronco. La arteria carótida interna, derecha e izquierda, tiene su origen en la arteria carótida común del lado correspondiente, a nivel de las vértebras C4 y del borde superior del cartílago tiroideo. La arteria carótida interna se divide anatómicamente en 7 segmentos. Primer segmento, conocido como cervical C1, es aquí donde tras un nacimiento de la arteria carótida se encuentra estrechamente relacionada con la vena yugular interna y los nervios craneales glosofalangeo. Recordemos que la arteria carótida interna no tiene ninguna rama extracraneales. Segundo segmento. Cada arteria carótida interna entra en la cavidad craneal a través de los conductos caratoideos en las porciones petrosas de los huesos temporales. Las arterias vertebrales tienen su origen en la primera porción de la arteria subclavia, la porción cervical de las arterias cervicales y vertebrales. Ascienden a través de las forámenes transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Posteriormente, a nivel de C1, perforan la dura madre y aracnoides. Pasan a través del foramen magno. Ya dentro del cráneo, las arterias se fusionan en el borde caudal del puente para formar la arteria basilar. La arteria basilar asciende por el clivus hasta el borde superior. Durante su recorrido emergen las famosas arterias cerebelosas, siendo solo un superior y 2 inferiores, llamado arteria superior y cerebelosa, arteria anterior inferior, arteria cerebelosa posterior inferior. La arteria basilar se divide en 2 arterias cerebrales y posteriores, la cual arteria comunicante posterior que comunica la carótida interna, las ramas cerebrales y corticales. Basta el círculo arteria cerebral o el polígono del Willis. Tiene una forma pentagular que se localiza en la cara vertebral del mesencéfalo, en la base del cráneo. Está formada por la anastomosis de ambos sistemas, carótida interna, vértebro-basilar, y las arterias que lo conforman son arteria comunicante anterior, cerebral anterior, carótidas internas, arteria comunicante posterior, cerebral posteriores. Permite que la presencia de las vías alternas para que el cerebro esté listo ante cualquier eventualidad que ponga en peligro su riesgo sanguíneo.